¿quién me presenta? Presénteme de nuevo. Presenta Habitat, te hacemos la vida más fácil. Está, menos mal que es así. Y la contribución la puede pagar en Habitat también. Es mucho más fácil, como siempre, ir hasta ahí. Ha ganado Nacional y la verdad es que es pobrísimo lo del trabajo del tricolor. Muy pobre, muy poca cosa la que mostró. Y yo insisto en el tema de los arbitrajes porque yo soy muy duro, la gente lo sabe, y cuando critico arbitrajes que favorecen a Peñarol, dicen que soy de Nacional, y lo soy, y ahora critico los arbitrajes que favorecen a Nacional y dirán que soy de Peñarol y no lo soy. Pero la verdad es que no me gusta cuando los árbitros cometen tantos errores, sobre todo porque se puede discutir el offside, que para mí está bien cobrado, y se los dije en tiempo real, el hombro está adelantado y el hombro es válido para hacer un gol, por tanto, con cualquier parte del cuerpo, cualquiera que se pueda hacer un gol, que sea válido, si está adelantado es offside. Y se puede cuestionar el gol que le dan a Nacional, que la mano no es mano, para mí es mano, porque le pega con el antebrazo, no le pega con el hombro, para mí es mano, y finalmente también la jugada está invalidada después por otras razones. Eso se puede cuestionar. Lo que no se puede cuestionar es la dualidad de criterio con las tarjetas amarillas. Lo mató a Progreso con las tarjetas amarillas. Tenía 3 y Nacional ninguno, y Nacional tenía 3 jugadas de por lo menos de insinuación de tarjeta amarilla. Para mí eran claras, pero bueno, por lo menos discutibles, si quieren decirlo. Entonces, cuando hay una inclinación tal para un lado, yo tengo que decir que el arbitraje tiene tendencia y que lo favoreció a Nacional. Pesa mucho a veces a algunos árbitros arbitrarle a un grande antes de un clásico y echarle a alguien o comprometerlo por alguna amarilla que después derive en una roja. Yo sé que eso pesa. Pero este es un árbitro internacional, es un buen árbitro, es de los mejores. Los que andan mejores, Burgos y Tejera. Y sin embargo tiene este tipo de partido, o este partido como el de hoy. Al margen de eso, no aporta demasiado más que los 3 puntos, que son muy importantes, y mucho más en la previa de un clásico, para que Nacional llegue adelante de Peñarol con 7 puntos por lo menos. Peñarol podrá llegar a 6 y mañana le gana a Deportivo Maldonado. Pero lo cierto es que, ¿qué le queda en limpio al técnico de Nacional? ¿Qué le queda en limpio? Él quería armar hoy para el próximo partido. No tuvo a Cándido porque se sintió y por lo tanto no jugó. No sé si va a ser titular. Si tiene un problema muscular, seguramente el domingo no va a estar en condiciones de jugar. Adelante, Verón Lupi jugó un primer tiempo bueno. Voy a ser generoso, bueno, no voy a decir aceptable. Y fue el único de Nacional. Después desapareció y fue sustituido incluso. Maxi Silvera, nada. Maxi Gómez, la lucha nada más, cerró un gol en el primer tiempo. Poquito también del joven Martínez, que entró de titular. Poquito de los que entraron después. O sea, ¿qué le queda al técnico para poder tener más certezas para el partido clásico? Bueno, le queda que ganó y que va a llegar primero. Eso es importante. Va a jugar en su casa, va a tener el público a favor. Seguramente va a ser una caldera, por decirlo de alguna manera, a presión. Eso lo puede favorecer, puede perjudicar a Peñarol, que tampoco está bien, que tampoco tiene un gran equipo, que tampoco tiene un técnico que no se esté equivocando. Pero mañana lo analizaremos y diremos lo que corresponde de Diego Aguirre y de Peñarol, como tiene que ser nuestra tarea. Yo soy enfático en algunas cosas, porque me parece que esto no es un lavamanos, o esto no es para ser livianito. Cuando me equivoco, me equivoco. Y no vaticino cosas, sino que digo perspectivas. No vaticino quién va a ganar el clásico. De pronto arma este cuadro, para mí livianito, y son un ballet jugando. Verón Lupi, Maxi Silvera, Martínez, Marcia si entra, son un ballet y le pintan la cara a Peñarol. Y bueno, tendré que decirlo, hoy son un ballet, jugaron maravillosamente, pero yo digo lo que veo, que ha sido poco de Nacional, y lo que proyecto. ¿Por qué puedo proyectar? ¿O por qué me animo a proyectar? Porque hace décadas que veo fútbol, he visto grandes equipos, grandes jugadores, malos equipos, pobres jugadores, he visto actuaciones clásicas de jugadores y de equipos que eran más discretos y que terminan dando vuelta y ganando. Entonces me parece que no corro ningún riesgo si Nacional el domingo la rompe, juega maravillosamente y gana. ¿Qué pueden decir? ¿Viste vos que dijiste que Nacional había jugado mal el partido? Y sí, si jugó mal, jugó mal. Si ofrece poco, ofrece poco.
Nacional es el campeón uruguayo. Lo ganó en 2 finales en las que sí sorprendió Viera, en la primera sobre todo, y en la que tuvo un jugador, un héroe, que fue Vere, a quien no consideraron para que quedara en Nacional. Y sí trajeron otros jugadores que la verdad hasta ahora han hecho muy poco. Y yo creo, y permítame que me arriesgue, que algunos de ellos poco le van a aportar a Nacional y van a pasar sin historia por el club tricolor. Hoy lo puso después a Barcia un ratito. Lo trajeron como que traían al Garrincha de la década del 60. No ha jugado nada hasta ahora, pero de pronto la rompe. Hay compañeros míos que dicen que jugó muy bien en Boston River. No me fijo en Boston River, así que lo poco que lo vi, me gustó, me pareció buen jugador, pero no puedo decir con la autoridad que hablan algunos compañeros míos de que fue un jugador bárbaro. Sí vi más a Verón Lupi, me había gustado, pero tampoco la medida de jugar en Racing o en Boston River o en Central Español o en el que sea es lo mismo que jugar en Nacional o en Peñarol. Las camisetas de Nacional y de Peñarol tienen un peso monumental. Monumental. Por eso cuando hay jugadores a los que no le pesa, aunque no sean grandes jugadores o aunque no tengan trayectorias que los convaliden, hablo de Carneiro de López, por ejemplo, Nacional, pero son jugadores a los que no le pesa la camiseta y tampoco les pesa un clásico. Por eso se animó Viera a poner a Carneiro con Evere en el partido clásico del campeón del siglo, porque él sabe de estas cosas y sabía que no le iba a pesar. Esa es una realidad. Entonces, de este partido, una pobreza total de Nacional. Muy poca cosa. Los minutos del primer tiempo, 20, 25, 30 de Verón Lupi, alguna cosita de Millán, la intuición para ir a buscar el gol, y poca cosa más. No puedo rescatar demasiado. Frente a un equipo que además no lo atacó y cuando lo atacó lo complicó. Entonces, ni siquiera puedo destacar tareas defensivas. No me pareció un gran trabajo de los laterales, sobre todo el izquierdo, Báez, que no va a jugar si está bien Cándido. Si no está bien Cándido, no sé si lo va a poner de titular. Yo no lo sé. No creo que haya convencido de que si no está Cándido tenga que jugar Báez, que no es un mal jugador, pero no está, me parece, para asumir un riesgo como el del clásico con él. ¿Qué hará? No sé, pondrá al Ojito Rodríguez, yo qué sé lo que va a hacer. Además, le pagan a Jason y le pagan bastante bien como para que yo le esté haciendo el equipo, y no se lo hago, doy mi punto de vista y mi opinión simplemente. En resumen, pobrísimo lo de Nacional. Si me chicanean y me presionan, bueno, cambio, digo, pobre lo de Nacional. Teniendo en cuenta el rival, aumento y digo, pobrísimo de vuelta. Porque el rival también hay que considerarlo, venía mal. Creo que tiene 0 gol en 3 partidos. No hizo un gol, patea poco al arco, no defiende muy bien. Y sin embargo hoy le hizo partido Nacional. Y aún con uno menos y con un arbitraje adverso, estuvo ahí, cerca del empate. No con jugadas inminentes, pero siempre con un riesgo frente a un discreto equipo tricolor. Por lo tanto, las conclusiones, para mí, son de incertidumbre para la semana que viene. Para el técnico, yo creo que se lleva más dudas que certezas. En la integración del equipo, en el sistema que va a aplicar y en la forma en que tiene que plantear el partido. Es una historia diferente, porque cuando entren al Parque Central, Nacional y Peñarol, van a estar jugando otra cosa. Y ahí, el temple, el espíritu, el ánimo, los recursos anímicos que tienen los jugadores puede hacer que crezcan de una manera inconmensurable, o por el contrario que se aplasten definitivamente. Entonces, la realidad de un clásico es cuando empieza el partido, con el pitazo inicial. Por supuesto, si tuviéramos la posibilidad de ver en los vestuarios, de ver el estado de ánimo, de ver en las caras, de ver el color en la cara de los jugadores, también lo podríamos decir. Como no lo podemos hacer, el tema empieza cuando toque pito. Pero yo estoy seguro que lo poco que conozco a Jason Viera, pero me parece que es un profesional serio, analítico, trabajador y estudioso, hoy tiene que haber quedado muy preocupado. El hincha podrá festejar que Nacional ganó, el barra más que nada, el hincha irracional. Tengo algunos en mi grupo y en mi programa, hincha de Nacional, que no vieron lo que fue el arbitraje hoy, que no lo vieron, que les pareció bien. Mañana, si les pasa lo contrario a ellos, seguramente van a estar ardiendo contra los jueces.
Ahora, el analítico, el que lo mira con raciocinio, hincha de Nacional, hoy tiene que haber quedado preocupado. Este equipo no le promete nada para el próximo domingo. Pero partidos son partidos y los clásicos mucho más, así que habrá que ver cómo llega Nacional. Y veremos mañana cómo Peñarol. Yo vaticiné en la semana, me tomaron el pelo, las voces del fútbol, que era más difícil Progreso para Nacional que Deportivo Maldonado para Peñarol, que el partido era más difícil, por un montón de cosas que a mí me parecía, y lo dije, y los hechos hoy al menos me dieron la razón. Si mañana Peñarol gana con cierta comodidad, me seguirán dando la razón. Y vuelvo siempre a la misma frase que utilizo permanentemente. El zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Este zorro se va y quedan ustedes con los zorros más jóvenes. Que pasen bien, hasta mañana, chau. Notable, Daniel, muchas gracias por todo, la eminencia de Fútbol a Sol y Sombra. Señoras y señores, presentado por Habitab, donde te hacemos la vida más fácil, pasó el primer comentario de Daniel Ordóñez, ahora el segundo en la voz de Cristian Lachaga. Le agradezco lo de joven, Daniel, estoy pisando los 40 a fin de año, así que bueno, en diciembre cumpliré los 40 y bueno, pasaremos a ser no tan jóvenes, así que bueno, gracias Daniel, buenas noches, y bueno, vamos a cerrar lo que tiene que ver al comentario y también al cierre de la transmisión, esperando si tenemos tiempo para la posibilidad de la palabra de Jadson Viera. Estamos atentos a la palabra del entrenador tricolor para dar sus sensaciones de este 1-0 de Nacional ante Progreso en el Estadio Landoni de Durazno. Nacional, como venimos desarrollando y como venimos hablando en los partidos de este 2026, tiene los mismos problemas de siempre. Por más de que el entrenador meta mano, haga unos cambios puntuales, cambie el sistema inclusive, cambie de hombres, especialmente de mitad de cancha para adelante, porque de mitad de cancha para atrás Nacional tiene el cuadro medianamente armado, y a no ser algunos errores puntuales en cuanto a jugadas específicas, de mitad de cancha para atrás Nacional tiene el equipo más o menos armado. El tema de mitad de cancha para adelante, donde Nacional no tiene juego. Nacional no elabora circuitos en cuanto a juego. Lo más destacado, y siendo generosos, y volviendo al tema de la vara baja, y buscando alguna cosa positiva de Nacional, fue especialmente el primer tiempo, el circuito de Juan de Dios Pintado, esa conexión, esa dupla, digamos, esa sociedad entre Pintado y Verón Lupi por derecha, fue donde Nacional en el primer tiempo tuvo alguna incidencia peligrosa y fue más peligroso, valga la redundancia, hacia el arco de Andrés Mering. Después Nacional, en cuanto al partido, se repitió lo mismo, aislado de los delanteros, poca participación de Maxi Silvera, alguna cosita de Maxi Gómez, como decíamos, la participación especialmente en el primer tiempo de Verón Lupi, una jugada puntual del pibe Martínez que desborda, que se asocia con Valls y centra para Maximiliano Gómez, que en definitiva cabecea incómodo y termina diluyéndose la jugada, pero fue lo único del pibe Martínez que digamos podemos destacar. Entonces Nacional termina en los mismos problemas y repitiendo esa monotonía y esa falta de juego. Si podemos decir que Nacional justifica este triunfo, fue lo hecho al final del primer tiempo, donde tuvo las más claras, donde en definitiva puso, entre comillas, más cercano a su arco al equipo gaucho del Pantanoso, fue en el final del primer tiempo, donde Nacional tuvo 2 o 3 situaciones de gol peligrosas, y en definitiva termina transformándose una de esas jugadas en el gol de Nacional, pasado la hora, porque en definitiva la imagen televisiva mostraba 2 minutos más en cuanto a la adición, y el gol de Julián Millán fue al minuto 47-45, casi 1 minuto pasado la hora. Si vimos algún tiempo más de adición de Tejera, si no vimos, ahí sí es negligencia nuestra, pero no se mostró en ningún momento lo que tiene que ver así Tejera adicionó tiempo de más. Y después me parece que sí, Maximiliano Silvera baja con la parte baja de la manga la pelota, que en definitiva termina volviendo hacia el área para que la pelota derive posteriormente a Julián Millán y después el colombiano haga el gol. Después hay una jugada que se revisa también, una posible posición de adelanto del zaguero del equipo tricolor, que en definitiva aparentemente no lo es, pero lo polémico son 2 cosas, que fue pasado de hora del descuento adicionado por Tejera y esa mano de Maximiliano Silvera en la mitad de la jugada que termina desarrollándose
dentro de la misma con el gol de Julián Millán prácticamente de frente al arquero Merín. Y en definitiva el partido termina 1-0. Y esa jugada es capital en el partido. Es decisiva. Entonces, por ende, también termina siendo preponderante la labor y las decisiones de Tejera en campo y de Cuña y Jimmy Álvarez en el VAR. Después lo que hablaba Daniel, y también es algo a tener en cuenta, lo de siempre, ¿no? Quizás alguna falta con tarjeta amarilla un poquito, exagerada, especialmente la expulsión de Cardoso, donde me parece que el jugador de Progreso, como él dice, y como también argumenta cuando se va expulsado, toca primero la pelota. Por más de que pueda ir, o se pueda decir que pueda ir de manera imprudente, que podemos escuchar también esa opinión que es respetable, porque obviamente todas las opiniones son respetables, me parece que en definitiva termina teniendo contacto con la pelota el número 2 de Progreso, y Tejera entiende que es doble tarjeta amarilla y por ende la expulsión del zaguero central del equipo gaucho del Pantanoso. En definitiva, esa jugada lo deja con 10 a Progreso, pero Nacional tampoco tuvo la virtud o tuvo, la preponderancia en el juego para hacer valer ese hombre de más. No se notó. No se notó porque Nacional prácticamente no tuvo llegadas al arco. Lo más destacado fue un tiro de afuera del área del Diente López, que se saca un par de rivales de encima y termina definiendo bajo afuera del área, que tapa muy bien el arquero Mering, y al final el tiro libre de Lodeiro, que también el arquero argentino tapa de muy buena manera. En definitiva, son las dos jugadas más riesgosas de Nacional y fueron al final del segundo tiempo y con dos jugadores que ingresaron en el transcurso de este segundo tiempo. Entonces, en definitiva, este Nacional 2026 está en deuda. Tiene lapsos de buenos momentos, a cuentagotas, lo de Nacional en cuanto a lo positivo en su juego. El segundo tiempo contra Boston River, algún momento del primer tiempo contra Racing, y los últimos 15-20 minutos del primer tiempo de este partido contra Progreso en Durazno. Entonces a Nacional, como equipo grande y como extensión del plantel, y por los jugadores que tiene, le tenemos que pedir más. Como también le pedimos a Peñarol. Porque con este tipo de rivales, con las dificultades que tiene Progreso, con las limitaciones que tiene Progreso, que arrancó muy mal este campeonato uruguayo, que tuvo una buena Copa de la Liga que la terminó ganando y de buena manera, pero en este campeonato uruguayo, Progreso ha jugado muy mal, no ha hecho goles, ha perdido los 3 partidos. Entonces, ¿cómo no le vamos a exigir al Club Nacional de Fútbol? Pobrísimo lo de Nacional en cuanto al juego. Lo único rescatable, el final del primer tiempo donde consigue ese gol, polémica aparte, que también la destacamos y lo dijimos en varias veces en cuanto al comentario y también a este comentario final. Sacando ese gol de Millán con la polémica, Nacional, lo positivo de Nacional fue algún momento del primer tiempo y especialmente al final de los primeros 45 minutos donde justamente llega el gol de Julián Millán. Y algunas cositas también para destacar para el final del comentario, que es puntualmente el tema de los cambios de Nacional. Que sí ingresó Lodeiro, que tuvo la del tiro libre y alguna cosita, pero poco más. Barcia no tuvo tampoco incidencia en el juego. Dos Santos tampoco, el número 10 de Nacional, que fue uno de los primeros cambios propuestos por Jackson Viera. Y sí con alguna cosita y con algún destello de su cualidad, de sus cualidades y también de su talento, lo del Diente López. Que en definitiva todos sabemos que en los últimos partidos sí ha tenido pocos minutos el Diente por el tema de sus inconvenientes físicos. Pero con esas limitantes en sí, obviamente se lo cuida para que esté de manera óptima y en las mejores condiciones posibles. Pero el Diente López, con esas limitaciones, en este equipo es titular. También sabemos, o también, que es un chico, es un chiquilín, que es difícil. Es un chiquilín que también depende a cómo se levante, a su estado de ánimo, o también a las ganas que tenga de jugar. Pero ese talento que tiene talento sí, y quizás ese tema mental, o de su cabeza, o también ciertas actitudes que a veces lo ves como desconectado y también fuera del partido, no hicieron que el Diente trascendiera en el fútbol internacional. Pero en la cortita, pero en el fútbol uruguayo, pese a todo eso, el Diente López es titular. Lo impidieron quizás esos temas físicos, pero también no es tan valorado
en cuanto a minutos el Diente López en este campeonato. Y lo de Carneiro, que tomó minutos residuales y pocos minutos en estos últimos partidos de Nacional. Obviamente el entrenador lo ve en la semana, está en el día a día, en los entrenamientos, ve el compromiso, las ganas, la intensidad de cómo entrena. Hay un dicho que dicen los entrenadores modernos, que se juega como se entrena. En la semana marca cómo uno entrena, cómo uno maneja la semana, después lo que se refleja en el fin de semana. Quizás Carneiro en la semana no se lo ve bien o no se lo ve en condiciones. Yo tengo que opinar en base a lo que veo en la cancha. Y con lo poco que juega Nacional, también Carneiro me parece que tiene que tener más minutos. Entonces son decisiones del entrenador y veremos en definitiva cómo termina armando Jackson Viera el partido del próximo fin de semana contra Peñarol en el Gran Parque Central el próximo domingo. Y en Progreso, poco en el primer tiempo, sí puso una línea de 5 para tener estabilidad defensiva y defender y proponer un partido defensivo. Así que bueno, vamos con la palabra del entrenador Jackson Viera con sus sensaciones de este partido. Sí, se nos complicó un poco en ese sentido, pero bueno, contento por el resultado, seguimos arriba. Así que ahora a trabajar esta semana, que en definitiva queríamos llegar a este partido con un triunfo. Ya estamos en vivo para Pasión Tricolor. Salió lo planificado la semana. ¿Cómo es el equipo para el clásico? Se viene una semana especial. Lo importante es que se ganó. Es mejor corregir ganando, ¿no? Sí, no, obviamente. Creo que tuvimos buenas posesiones, creo que tuvimos buena llegada. Entonces, bueno, vamos variando en todo eso. Como te decía, no queríamos hablar mucho, pero siempre un partido previo a un clásico siempre complicado. Entonces, bueno, contento por el triunfo, contento por el resultado, contento también por sin lesiones y sin expulsiones, que eso también es siempre importante. Así que bueno, prepararnos esta semana que es muy especial. Salvo Cándido, ¿no? Que tuvo esa sobrecarga. Sí, pero bueno, no era nada grave, un poco sensación con él, hablando con él también. Así que con Vice y con el ojito también estamos cubiertos ahí, así que bueno, fue un poco por precaución y bueno, esperemos que esté a disposición. Ya se pudo ver hoy a Maxi, si lo hubiera un poco más suelto, ¿lo notaste así? Sí, lo vi bien. Los dos se entiende bastante, también yo creo que los 4 que tengo delanteros se entienden bastante. Entonces bueno, hay que seguir insistiendo, como le digo a ellos, sobre esa posición. Hoy era un partido también difícil, bastante cortado, pero bueno, seguimos insistiendo. Entonces bueno, se vieron cosas que a mí me gustaron mucho y bueno, y otras como siempre, y todo el partido vamos a ir mejorando, sobre todo más que nada el segundo tiempo con pelota, pero bueno. El cambio del segundo tiempo, sobre todo del dominio del partido, digo, porque el segundo tiempo cuando arranca lo tiene problemas. Y porque es fútbol, porque obviamente que ellos buscaron jugársela en ese sentido, tienen jugadores en función de eso, y nosotros ahí fue donde nos equivocamos bastante, sobre todo con balón, en estos partidos con uno menos. Es como que lo equiparás. Entonces bueno, pero tranquilo, ellos también, obviamente son partidos complicados y bueno, y seguimos sumando. Jackson, por momentos les pasó como que les costaba generar alguna situación, o sea que un equipo conociendo lo tuyo muy partido, que es algo que generalmente no son así tus cuadros. No, pero en el primer tiempo estuvimos lo que yo quería, yo busqué eso, la verdad, el control del partido. Entonces obviamente cuando se iba la pelota afuera, yo no quería un partido como chato, eso es lo que quería tratar de darle dinámica. Entonces bueno, el segundo tiempo sí, ya fue un poco más abierto, más, no digo desordenado, pero bueno, nos faltó un poco más con balón en ese sentido. Pero bueno, también hay que entender que como previo a un partido querés asegurar el resultado, los jugadores también están con esa ansiedad positiva de ganar el partido y bueno, y llegamos arriba. Y la cancha no estaba capaz que de repente muy bien, o al menos decían algunos jugadores, que costó mucho para generar. Sí, un poquito, pero está. Yo creo que se podía jugar también, la gente nos recibió muy bien también, así que agradecimiento sobre eso. En la previa a un clásico, ¿qué es más importante, funcionamiento o resultado? Las dos cosas que hubieron, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, no tener ningún problema con ningún jugador. O sea que tener toda la disposición y ganar, siempre se juega antes también, es importante. No digo que lo pensás, pero bueno, internamente como que lo tenés ahí a la vuelta. Pero bueno, este partido lo encaramos como tal, con mucha seguridad también de lo que queríamos hacer, sabiendo que es difícil. Está bastante entreverado este inicio de torneo para todos. Entonces, bueno, sumar es importante y el rendimiento por momentos fue muy bueno. Entonces, lo demás, a seguir mejorando. Jackson, ¿cuánto de lo que vimos hoy vamos a ver el domingo que viene o cuánto tiene que ver con el clásico de hoy? Bueno, sobre la idea es seguir mejorando. Sobre el equipo vamos a ir viendo situaciones, como siempre, bueno, tratando de
Viste que la información sale bastante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de tener lo menos posible. Sí, no, achiqué un poco el margen, igual está alto, pero no, con tranquilidad, estamos bien. No es fácil jugar estos partidos previos, un rival también muy duro, más allá que no había ganado, es duro, juega bien, el entrenador también, la verdad que me encanta. Entonces, bueno, en función a eso vamos a ir trabajando. Jason, queda poco para que cierre el periodo de pases. ¿Para vos debe llegar algún jugador más? Bueno, por ahora, vamos a ver ahora en estos días, obviamente que queda muy poco. Y si llega algún jugador, porque estoy recontra seguro, porque lo conozco, porque ya ya estuve con él o tengo muy buenas referencias. Si no es en esas condiciones, me parece que ya lo damos por cerrado. ¿Pero algo hay? Hasta ahora no. Algún sondeo, pero un poco complicado. Entonces, bueno, si no está esa seguridad, obviamente que ya tenemos, pero bueno, a veces uno piensa también en lo que viene, con doble competencia y todo eso, por eso tratando de asegurar alguna posición. Pero en definitiva, si no es dentro de esas condiciones, así estamos perfectos. ¿Se puede saber la posición? ¿Se puede saber la posición? Un jugador de fútbol, es un jugador ahí de los 11, pero en eso, a ver, porque viste que después se complica, es tremendo. No sé cómo hacen, lo empiezan a averiguar y a los 2 minutos, pero bueno. Algo dijo Flavio que había ahora la salida. No le den bola a lo que dice Flavio, no le den bola. ¿Cómo encontraste a Mauricio Vera en estos primeros entrenamientos que tuvo en Nacional y bueno, pensando en el domingo que viene, lo vas a tener en cuenta? No, sí, Mauricio sí. Bueno, Mauricio venía de jugar y bueno, a ver, Mauricio lo conozco, viene un poco en lo que hablaba anteriormente y bueno, y Mauricio la verdad hizo un esfuerzo tremendo por estar en Nacional. La verdad que hizo un esfuerzo tremendo por estar en Nacional. Había llegado el equipo hace 2 meses. No digo que se la jugó, pero confió y bueno, y está contento de estar acá, así que va a estar a disposición. ¿Cómo te imaginas ese recibimiento en el Gran Parque Central? Como siempre, lindo, con la gente, obviamente que un clásico, así que estamos felices. Y bueno, y llegar con un triunfo siempre es muy importante. ¿Fue la figura pintado? No, anduvo bien, me gustó el equipo, me gustó el funcionamiento. Y bueno, y Juan creo que bueno, estuvo bien, así que bueno, a seguir sumando. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Javier, gracias por tu trabajo y gracias por darnos una mano en este sentido para el final del partido y tener la palabra del entrenador Jason Viera. Así que bueno, de esta manera, con la palabra del entrenador tricolor, cerramos lo que tiene que ver al comentario y también cerramos esta parte de la transmisión de Fútbol a Sol y Sombra a través de Radio Fénix y también a través de YouTube en el canal de Fútbol a Sol y Sombra. Se quedan con Esteban Soto con el cierre. El abrazo grande para todos los compañeros que estuvieron en esta tarde-noche, ya cuando son las 23 y monedas, 23:03 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Gracias a todos los que nos dieron una mano en la parte técnica también. Y bueno, también a ustedes, a la audiencia que siempre está del otro lado. Se quedan con la final, con el final de la transmisión, con el post partido con Esteban Soto. Gracias Javier por ponernos al aire. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana para Peñarol Deportivo Maldonado en el cierre de esta fecha 3 del Campeonato Uruguayo. Repasamos los resultados que se han dado en la tercera fecha de la apertura. El viernes Cerro y Liverpool empataron 1-1.